6 de agosto de 1942, el portaaviones Okaku estaba anclado en la laguna de Truk, su cubierta de vuelo vacía, sus bodegas de hangares silenciosas, bajo cubierta. En una pequeña sala de conferencias, densa de humo de cigarro, 5 oficiales navales japoneses se sentaban alrededor de una mesa cubierta con mapas, informes de bajas e informes de inteligencia. Habían estado reunidos durante 3 horas, nadie había hablado durante los últimos 10 minutos. Finalmente, el vicealmirante Tamayamoguchi rompió el silencio. Señores, necesitamos reconocer lo que estos números nos están diciendo, la guerra está perdida. La sala permaneció en silencio, nadie lo contradijo, nadie lo necesitaba, todos lo sabían. El 6 de agosto de 1942 marcaba exactamente 2 meses desde la batalla de Midway, y las implicaciones finalmente se volvían innegables. Japón había perdido la iniciativa de la guerra, posiblemente para siempre, y la terrible ironía era que Pearl Harbor, el ataque que se suponía iba a paralizar el poder naval estadounidense, en realidad había garantizado la derrota eventual de Japón. Para entender cómo estos almirantes llegaron a esta devastadora conclusión, debemos retroceder 8 meses hasta el 7 de diciembre de 1941, esa mañana, el ataque cuidadosamente planeado por el almirante Isoroku Yamamoto alcanzó una brillantez táctica. Los aviones japoneses hundieron o dañaron 8 acorazados estadounidenses, destruyeron 188 aeronaves, mataron a 2.403 estadounidenses. El ataque se ejecutó casi perfectamente, casi. Las fallas críticas se hicieron evidentes de inmediato para aquellos que prestaban atención. Los portaaviones estadounidenses no estaban en puerto, el Enterprise, el Lexington y el Saratoga estaban en el mar, intactos. Las enormes instalaciones de almacenamiento de combustible de Pearl Harbor, que contenían millones de galones de petróleo, no fueron atacadas, la base de submarinos fue ignorada. Las instalaciones de reparación permanecieron intactas, el propio Yamamoto supuestamente dijo después del ataque: temo que todo lo que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y llenarlo de una terrible resolución. Muchos historiadores debaten si Yamamoto realmente dijo esas palabras exactas, pero los documentos de inteligencia naval japonesa de principios de 1942 mostraron que los altos mandos japoneses entendían que tenían una ventana de oportunidad estrecha. Las estimaciones de inteligencia sugerían que Japón tenía entre 6 y 8 meses antes de que la producción industrial estadounidense comenzara a abrumar las ventajas japonesas en entrenamiento, experiencia y posicionamiento. 8 meses, para agosto de 1942, esa ventana se había cerrado. La batalla de Midway a principios de junio de 1942 fue el punto de inflexión catastrófico. Japón perdió 4 portaaviones de flota, Akagi, Kaga, Soryu y Iryu. Estos no eran solo barcos, eran plataformas de combate irreemplazables, con tripulantes igualmente irreemplazables. Japón comenzó la guerra con 10 portaaviones de flota. Para agosto de 1942, tenía 6, y 2 de esos estaban dañados. Estados Unidos, mientras tanto, estaba construyendo portaaviones a un ritmo que desconcertaba a los planificadores navales japoneses. En esa sala de conferencias el 6 de agosto, los almirantes revisaron informes de inteligencia que revelaban el verdadero alcance del desastre. Los astilleros estadounidenses tenían más de una docena de portaaviones de flota en construcción, portaaviones Essex y otros de clase Carrier, más grandes y más capaces que cualquier cosa que Japón pudiera construir. Los primeros entrarían en servicio a principios de 1943. Para 1944, Estados Unidos tendría una superioridad numérica tan abrumadora que la estrategia defensiva japonesa sería inviable. Pero los números de los portaaviones eran solo el comienzo. Los informes de inteligencia detallaban la producción de aviones estadounidenses. En 1941, las fábricas estadounidenses produjeron aproximadamente 19.000 aviones militares. Las fábricas japonesas produjeron alrededor de 5.000, pero la brecha se estaba ampliando exponencialmente. La producción estadounidense estaba acelerando, mientras que la producción japonesa luchaba por mantener los niveles actuales.
Para 1943, las estimaciones de inteligencia sugerían que Estados Unidos produciría 85.000 aviones anualmente, Japón produciría quizás 16.000, si todo salía perfectamente. El capitán Mitsuo Fuchida, quien había liderado el ataque aéreo a Pearl Harbor, estaba presente en esta reunión de agosto, había sido herido en Midway y se estaba recuperando, pero su experiencia táctica era necesaria para la planificación. Fuchida presentó un análisis que devastó la moral. La aviación naval japonesa había comenzado la guerra con aproximadamente 3.500 pilotos de portaaviones altamente capacitados. Estos hombres habían entrenado durante años. Eran probablemente los mejores pilotos de portaaviones del mundo. En diciembre de 1941, para agosto de 1942, aproximadamente el 40% de ellos estaban muertos en Coral Sea, Midway y en la desgastante guerra de atrición de la campaña de las Islas Salomón. Los sobrevivientes estaban exhaustos, volando varias misiones al día sin descanso adecuado. Mientras tanto, los programas de entrenamiento de pilotos japoneses producían quizás 100 pilotos calificados por mes, y estos nuevos pilotos tenían quizás 200 horas de vuelo, en comparación con las más de 800 horas que los veteranos habían acumulado antes de la guerra. La producción de pilotos estadounidense contaba una historia diferente. Estados Unidos estaba entrenando miles de pilotos mensualmente. Su formación no era tan intensiva inicialmente, pero los números significaban que las bajas estadounidenses podían ser reemplazadas rápidamente, las bajas japonesas no. Cada piloto experimentado japonés perdido era prácticamente irreemplazable. Fuchida calculó que con las tasas actuales de bajas, Japón se quedaría sin pilotos experimentados de portaaviones a mediados de 1943, sin importar cuántos portaaviones tuviera. Los números de la guerra submarina también eran igualmente sombríos. Los submarinos japoneses habían logrado un éxito mínimo a pesar de sus diseños sofisticados. Se usaban principalmente para apoyar a la flota en lugar de atacar el comercio. Mientras tanto, los submarinos estadounidenses comenzaban a estrangular el comercio marítimo japonés. La economía de Japón dependía completamente de las importaciones: petróleo de las Indias Orientales neerlandesas, caucho de Malaya, arroz de Indochina, mineral de hierro de múltiples fuentes. Todo tenía que ser transportado por aguas cada vez más dominadas por los submarinos estadounidenses. El almirante Yamaguchi presentó estadísticas de pérdida de mercantes. En enero de 1942, Japón perdió 15 barcos mercantes. En junio, estaban perdiendo 30 barcos al mes. En agosto, la tasa había aumentado a 40 barcos mensuales. La línea de tendencia era aterradora. A este ritmo, para 1944, Japón no tendría suficiente transporte mercante para mantener el funcionamiento básico de la economía, mucho menos apoyar las operaciones militares. Y la capacidad de construcción naval de Japón no podía mantenerse al día. Podían construir quizás 200.000 toneladas de embarcaciones mercantes al año. Estaban perdiendo 300.000 toneladas al año, y las pérdidas estaban acelerando. La situación estratégica era igualmente grave. Japón había conquistado vastos territorios en 6 meses: Filipinas, Malaya, Singapur, las Indias Orientales neerlandesas, Birmania y numerosas islas del Pacífico. Esta expansión creó un perímetro defensivo de miles de millas de largo. Defenderlo requería dispersar las fuerzas japonesas en docenas de guarniciones, muchas en ubicaciones aisladas que eran difíciles de suministrar e imposibles de reforzar rápidamente. Los estadounidenses, por el contrario, podían concentrar sus fuerzas, podían elegir dónde y cuándo atacar. Japón tenía que defender en todas partes. Esta asimetría fundamental significaba que, incluso con fuerzas iguales, los estadounidenses tenían la ventaja. Pero las fuerzas no eran iguales. La fuerza de Estados Unidos estaba creciendo, la fuerza de Japón estaba decayendo. Las matemáticas eran inescapables. Un almirante planteó la posibilidad de una paz negociada. Tal vez si Japón proponía devolver algunos territorios conquistados, Estados Unidos podría aceptar un alto el fuego. La sugerencia fue recibida con risas amargas.
Todos los almirantes habían leído los resúmenes de inteligencia sobre la opinión pública estadounidense. Pearl Harbor había enfurecido al público estadounidense de formas que los planificadores japoneses no habían anticipado. El ataque que debía desmoralizar a Estados Unidos para que negociara, había creado, en cambio, una resolución absoluta de destruir Japón por completo. Los bonos estadounidenses fueron suscritos en su totalidad, las fábricas funcionaban las 24 horas del día, las mujeres ingresaban al mercado laboral en números sin precedentes, no habría paz negociada, Estados Unidos quería la rendición incondicional. La reunión pasó a la pregunta de que había salido mal, el ataque a Pearl Harbor había logrado sus objetivos tácticos, pero estratégicamente había sido catastrófico. ¿Por qué? El almirante Chihuichi Nagumo, quien había comandado la fuerza de ataque del portaaviones en Pearl Harbor, ofreció su perspectiva. El ataque había sido diseñado para destruir el poder de los acorazados estadounidenses, dando a Japón 6 meses para consolidar sus conquistas antes de que Estados Unidos pudiera responder. La teoría era que, después de 6 meses de derrotas, la opinión pública estadounidense obligaría al gobierno a negociar. Esta teoría se reveló como fundamentalmente equivocada. Primero, los acorazados no eran el arma decisiva, los portaaviones sí lo eran. Al no atacar los portaaviones estadounidenses en Pearl Harbor, Japón dejó intactos los activos navales más importantes de Estados Unidos. Segundo, se había entendido completamente mal la psicología pública estadounidense. El ataque unió la opinión estadounidense de maneras que nada más podría haberlo logrado. Tercero, Pearl Harbor le dio a Estados Unidos la alta moral a nivel internacional, facilitando la construcción de alianzas y la obtención de recursos. Cuarto, y quizás lo más crítico, el ataque fue demasiado exitoso en una forma específica, pareció una traición. Se suponía que los diplomáticos japoneses entregaran una declaración de guerra 30 minutos antes de que comenzara el ataque, debido a retrasos en la decodificación. La declaración de guerra fue entregada después de que comenzara el ataque. El impacto del ataque a Pearl Harbor no se limitó solamente a la destrucción inmediata de los barcos y aviones estadounidenses, ni a las bajas sufridas por los militares y civiles estadounidenses. Las repercusiones estratégicas y psicológicas fueron mucho más profundas. Japón, al despertar el gigante dormido, había puesto en marcha una máquina de guerra que estaba por cambiar el curso de la guerra mundial. Los estrategas japoneses, que pensaban que su ataque garantizaría años de superioridad en el Pacífico, se vieron rápidamente atrapados en una red de errores tácticos y decisiones equivocadas. Tras la destrucción parcial de la flota del Pacífico de los Estados Unidos, Japón pensaba que había conseguido el control total de los mares del Pacífico, pero rápidamente se dieron cuenta de que la guerra era mucho más compleja de lo que imaginaban. El ataque les había dado la victoria táctica, pero a un precio mucho más alto de lo que esperaban. La falta de una visión estratégica a largo plazo les costaría caro. Los errores cometidos durante el ataque fueron solo la punta del iceberg. El fracaso en destruir los portaaviones estadounidenses, que eran las verdaderas herramientas de poder naval en la Guerra del Pacífico, les dejó un vacío en su estrategia. Pero lo que resultaba aún más grave era el error estratégico fundamental. Japón no entendió la magnitud del poder industrial estadounidense, mientras que la producción japonesa se estancaba debido a la falta de recursos y la destrucción constante de su flota y aviación. La maquinaria de guerra estadounidense se ponía en marcha a una velocidad sin precedentes. La desesperación japonesa y la batalla de Midway. A medida que avanzaba el año 1942, los estrategas japoneses comenzaron a entender que su supremacía temporal sobre el Pacífico se desvanecía rápidamente. En junio de 1942, la batalla de Midway representó un punto de inflexión que casi selló el destino de Japón. Los 4 portaaviones japoneses Akagi, Kaga, Soryu y Iryu fueron hundidos. Un golpe devastador que redujo considerablemente la capacidad ofensiva de la Marina Imperial japonesa. Midway no solo fue una derrota militar,
sino también un desastre psicológico. Los pilotos entrenados y veteranos de Japón, que habían sido clave en los primeros éxitos de la guerra, empezaron a caer en números alarmantes. La máquina de guerra japonesa, que había sido construida sobre la base de su poder aéreo y naval, comenzó a desmoronarse bajo la presión. Cada avión perdido representaba una disminución en la experiencia y capacidad de combate, y la escasez de pilotos entrenados agudizaba aún más la crisis. A pesar de los intentos de recuperar el control de la guerra, los recursos de Japón estaban siendo desgastados rápidamente, la producción de armas y aviones se mantenía en niveles insuficientes, y el ritmo de las bajas se mantenía insostenible. En contraste, Estados Unidos no solo recuperaba rápidamente sus pérdidas, sino que se encontraba en medio de un auge industrial que le permitiría aumentar la producción de aviones, barcos y armamento de manera exponencial. La aceleración de la maquinaria de guerra estadounidense. En la sala de conferencias a bordo del Shokaku, los oficiales japoneses continuaban mirando las cartas de inteligencia que reflejaban la asombrosa capacidad industrial estadounidense. En 1941, Estados Unidos había producido 19.000 aeronaves, pero en 1942, la producción ya había aumentado a más de 40.000. Los aviones de combate y los bombarderos comenzaron a inundar el frente, mientras que Japón aún no había podido hacer frente a la escasez de pilotos cualificados y las limitaciones de su propia producción. El almirante Yamaguchi, quien había estado al tanto de la situación de los submarinos japoneses, presentó cifras aún más alarmantes sobre las pérdidas de barcos mercantes. Japón dependía completamente del suministro externo para sus recursos vitales, petróleo, caucho, alimentos y metales, mientras que Japón tenía una capacidad limitada de construcción naval. Las pérdidas de mercantes comenzaron a acumularse a un ritmo insostenible. Cada mes, la cantidad de barcos perdidos seguía aumentando, y la capacidad de reponer esos barcos disminuía debido a la escasez de materiales y la falta de mano de obra calificada. El estrechamiento del cerco alrededor de Japón comenzaba a ser evidente. Las rutas marítimas estaban siendo dominadas por los submarinos estadounidenses, que, al igual que en la Primera Guerra Mundial, empezaban a cortar las líneas de suministro japonesas. En 1943, la situación alcanzó un punto crítico. Japón ya no podía mantener su economía en marcha con la cantidad de mercantes que quedaban. La preparación para la defensa final. El último reloj de Japón. Al mismo tiempo que las fuerzas estadounidenses comenzaban a tomar el control de las islas del Pacífico, Japón también empezó a hacer ajustes en sus estrategias. La clave estaba en mantener su red defensiva lo suficientemente fuerte como para resistir el avance estadounidense. Se hicieron esfuerzos desesperados para reforzar las islas del Pacífico, en especial aquellas que se habían convertido en piezas clave de la defensa japonesa, como las Islas Marianas. Mientras tanto, la industria japonesa luchaba por adaptarse a las circunstancias cambiantes. Se tomaron decisiones audaces para intentar acelerar la producción de aviones y barcos, pero la falta de recursos estratégicos y la constante amenaza de los submarinos estadounidenses hicieron que estos esfuerzos fueran ineficaces. En el frente político y diplomático, Japón también estaba bajo presión. Aunque el gobierno japonés trató de mantener la moral interna a través de propagandas que glorificaban sus victorias pasadas, la derrota parecía inevitable. Estados Unidos, por otro lado, había comenzado a recibir el apoyo total de sus aliados, lo que solo aumentaba la sensación de aislamiento y desesperación en Japón. Las conversaciones sobre una posible paz comenzaron a sonar como una ilusión distante. La resolución del conflicto, la confrontación final. Con el paso de los meses, la guerra en el Pacífico se intensificaba. Japón, a pesar de sus esfuerzos, se encontraba cada vez más acorralado. Los últimos vestigios de su poderío naval y aéreo se desmoronaban bajo el peso de los ataques estadounidenses. La batalla por el control de las islas del Pacífico continuó con la misma intensidad, pero la ventaja estadounidense era cada vez más evidente. Finalmente, Japón vio que la rendición era su única opción. Sin embargo, para ese momento, las ciudades japonesas ya estaban siendo bombardeadas constantemente.
y las fuerzas estadounidenses se encontraban cada vez más cerca de la capital. Japón, que había comenzado la guerra con una agresiva ofensiva, se encontraba ahora al borde de la destrucción total, la desesperación final, la batalla por las Islas Marianas y la caída de Saipán. Para mediados de 1944, la guerra en el Pacífico había alcanzado una nueva etapa. Japón se encontraba luchando una guerra a dos frentes, en el mar. Sus fuerzas navales seguían siendo abatidas por las ofensivas estadounidenses. En el aire, sus pilotos entrenados se agotaban a medida que las pérdidas de aeronaves y personal experimentado aumentaban. En el lado estratégico, Japón había apostado todo a una serie de islas clave en el Pacífico, esperando frenar el avance estadounidense. La más importante de estas islas era Saipán, en las Islas Marianas. Las Islas Marianas, al estar tan cerca de Japón, se habían convertido en la última línea de defensa antes de que las fuerzas aliadas pudieran atacar el propio territorio japonés. La batalla por Saipán comenzó en junio de 1944, y lo que inicialmente parecía una oportunidad para Japón de frenar el avance estadounidense, rápidamente se transformó en una derrota estratégica y moral. A pesar de la feroz resistencia japonesa, los marines estadounidenses avanzaron, superando las líneas de defensa y tomando la isla en julio de 1944. La caída de Saipán fue un golpe devastador para Japón. No solo perdió una isla estratégica, sino que también se derrumbó la moral interna del país. La posibilidad de que las fuerzas estadounidenses pudieran ahora lanzar bombardeos directos sobre Japón desde las Marianas, con su base aérea en Guam, significaba que la invasión del hogar japonés ya no era una cuestión de si, sino de cuándo. La guerra ya no podía ser ganada en el campo de batalla. El colapso de la Fuerza Aérea Japonesa. Mientras tanto, la aviación japonesa se encontraba al borde del colapso. La escasez de combustible, la falta de repuestos y la carencia de entrenamientos adecuados para los nuevos pilotos comenzaron a mostrar sus efectos. Japón ya no podía igualar la producción de aviones de combate de Estados Unidos, que continuaba en ascenso. Las fábricas estadounidenses producían más aviones y naves cada mes de los que Japón podría destruir en un año. Los pilotos experimentados japoneses, que habían sido la vanguardia de las primeras victorias en el Pacífico, se encontraban atrapados en un ciclo de misiones suicidas debido a la escasez de recambios y repuestos. A medida que los pilotos veteranos morían, los nuevos pilotos, aunque valientes, carecían de la formación suficiente para enfrentarse a los cada vez más avanzados cazas estadounidenses. El Zero, el caza más temido por los aliados al principio de la guerra, se encontraba obsoleto frente a los nuevos cazas de los Estados Unidos, como el Hellcat y el Corsair, que superaban a los aviones japoneses en velocidad, maniobrabilidad y capacidad de combate. Además, las bombas lanzadas desde las nuevas aeronaves estadounidenses no solo causaban bajas, sino que también destruyeron muchas de las instalaciones de producción de aviones de Japón, lo que provocó un círculo vicioso de incapacidad para reemplazar las aeronaves perdidas. El uso de la kamikaze, una muestra de desesperación. A medida que Japón se adentraba en la desesperación, recurrió a medidas extremas. En el invierno de 1944 a 1945, comenzaron a surgir las tácticas kamikaze, una forma de suicidio organizado en la que los pilotos japoneses estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra las naves enemigas. Esta táctica, que había sido probada en pequeñas escalas en la batalla de Leyte, fue adoptada masivamente en la batalla por Okinawa. Okinawa, que comenzó en abril de 1945, fue la última gran batalla en el Pacífico antes de la invasión de Japón. A medida que la batalla avanzaba, la ferocidad de los ataques kamikazes aumentaba, pero, al mismo tiempo, mostraba la desesperación de Japón al enfrentar su inevitable derrota. Los aviones kamikaze, aunque efectivos al principio, fueron contrarrestados por los avances de la tecnología aliada, y los cazas estadounidenses derribaron más aviones de lo que Japón podía enviar al frente. La inminente caída de Japón.
Mientras Japón luchaba por contener los avances estadounidenses en las islas del Pacífico, en Europa, la guerra ya se encontraba casi en su fase final. Alemania había capitulado en mayo de 1945, lo que liberó recursos para concentrarse en el frente del Pacífico. Los bombardeos estratégicos sobre Japón se intensificaron y las ciudades japonesas empezaron a ser destruidas por las fuerzas aéreas estadounidenses. La caída de Saigón, la destrucción de Kobe, Osaka y, sobre todo, el ataque a Tokio devastaron la infraestructura de Japón. En agosto de 1945, los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque sin precedentes, el lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La devastación causada por estas armas, que resultaron ser mucho más destructivas que cualquier ataque aéreo anterior, llevó a Japón a tomar la decisión de rendirse, aunque la guerra en Europa ya había terminado. La guerra en el Pacífico seguía siendo feroz, pero el golpe final había llegado. El final del Imperio japonés. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición incondicional a través de un discurso grabado del emperador Hirohito. Fue un momento que marcó el final del Imperio japonés y el comienzo de una nueva era para el país. La decisión de rendirse no fue fácil para los líderes japoneses, pero la combinación de la derrota militar en el campo de batalla y la destrucción total de sus ciudades por los bombardeos atómicos hizo que la continuada lucha fuera imposible. En septiembre de 1945, Japón firmó oficialmente la rendición en el USS Missouri en la bahía de Tokio. El mundo entero respiró aliviado, ya que la guerra más destructiva de la historia había llegado a su fin. Reflexión sobre la guerra y sus lecciones. El colapso de Japón en 1945 marcó el fin de una era de expansión imperial, pero también dejó lecciones profundas sobre el precio de la guerra y los costos de las decisiones mal calculadas. El ataque a Pearl Harbor, aunque tácticamente exitoso en el corto plazo, fue el principio del fin para Japón, ya que desató la furia de Estados Unidos, una nación cuya capacidad industrial y de producción fue insuperable. La Segunda Guerra Mundial, con su magnitud de destrucción, cambió el orden mundial. El ascenso de Estados Unidos y la caída de Japón transformaron para siempre el equilibrio global. Japón, que había comenzado la guerra con un imperio expansivo, terminó como una nación devastada, que necesitaba reconstruir su sociedad, política y economía desde las ruinas de su antiguo poder. La lección que quedó fue que las estrategias que subestiman al enemigo o que no tienen en cuenta las implicaciones a largo plazo pueden llevar a consecuencias catastróficas. Para Japón, la guerra fue una serie de decisiones erróneas, cada una empeorando la siguiente, hasta que la nación se vio arrastrada hacia una rendición inevitable, la reconstrucción de Japón, de la devastación a la modernidad. Tras la rendición de Japón en 1945, la nación se enfrentó a la tarea monumental de reconstruir su país desde las cenizas de la guerra. Las ciudades estaban en ruinas, la infraestructura había sido devastada por los bombardeos y la economía japonesa estaba al borde del colapso, la población estaba exhausta y el país había perdido millones de vidas. Sin embargo, el fin de la Segunda Guerra Mundial también significó un nuevo comienzo para Japón, ya que las fuerzas de ocupación estadounidenses, lideradas por el general Douglas MacArthur, impusieron una serie de reformas políticas, sociales y económicas que transformaron radicalmente la estructura de la nación. La ocupación de Japón y las reformas de MacArthur. El primer paso para reconstruir Japón fue la ocupación del país por parte de las fuerzas aliadas, principalmente estadounidenses, a diferencia de otros países derrotados en la guerra. Japón fue sometido a una ocupación directa y prolongada. La figura central en este proceso fue el general Douglas MacArthur, quien se convirtió en el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Japón y tuvo un papel crucial en la reestructuración del país. MacArthur y su equipo de expertos trabajaron para transformar la sociedad japonesa en un modelo democrático y pacifista, alejado de la ideología militarista que había llevado al país a la guerra. Una de las primeras acciones de MacArthur fue la redacción de una nueva constitución, promulgada en 1947,
que establecía el principio de la soberanía popular y renunciaba a la guerra como un medio para resolver disputas internacionales, la nueva constitución, conocida como la Constitución de Paz, dejó claro que Japón renunciaba para siempre al derecho de mantener fuerzas militares ofensivas y consagraba el pacifismo como uno de los pilares fundamentales del Estado japonés. Una de las reformas más importantes de MacArthur fue la reestructuración del sistema feudal japonés, que todavía estaba presente en el país antes de la guerra. La tierra fue redistribuida a los campesinos, lo que redujo significativamente el poder de los terratenientes y promovió una sociedad más equitativa. Además, se llevaron a cabo importantes reformas laborales y educativas, lo que permitió a Japón modernizarse rápidamente y hacer frente a las demandas de una economía globalizada. El auge económico de Japón en los años 50 y 60. La ocupación estadounidense en Japón terminó en 1952, pero el impacto de las reformas de MacArthur continuó durante décadas. A medida que la Guerra Fría avanzaba, Japón se convirtió en un aliado crucial de los Estados Unidos en Asia, lo que resultó en una relación económica y militar estrecha entre ambas naciones. Durante los años 50 y 60, Japón experimentó un auge económico sin precedentes, conocido como el milagro japonés. Gracias a las políticas de reforma y la ayuda económica estadounidense, Japón pudo reconstruir su infraestructura y recuperar su capacidad industrial. La industria japonesa, que había sido destruida durante la guerra, comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso. Empresas como Toyota, Sony, Honda y Mitsubishi se convirtieron en gigantes internacionales, produciendo bienes de consumo que se exportaban por todo el mundo. La industrialización y el crecimiento económico fueron impulsados en gran parte por la exportación de productos como automóviles, electrónica y maquinaria pesada. El gobierno japonés adoptó un modelo de planificación económica que promovía la cooperación entre el sector público y privado, lo que facilitó una rápida expansión industrial. Las inversiones en infraestructura y la educación también desempeñaron un papel clave en la modernización del país. Japón invirtió fuertemente en tecnología e innovación, lo que permitió a sus empresas convertirse en líderes mundiales en campos como la robótica, la automoción y la electrónica. La cultura y la sociedad japonesa en la posguerra. La reconstrucción de Japón no fue solo económica, también fue cultural y social. La ocupación estadounidense trajo consigo una influencia importante en la cultura japonesa, promoviendo valores democráticos y promoviendo la libertad de expresión. La Constitución de 1947 garantizó los derechos humanos y la igualdad de género, lo que permitió a las mujeres obtener más derechos en una sociedad que, antes de la guerra, era profundamente patriarcal. Aunque la transición a una sociedad democrática fue desafiante, Japón experimentó un cambio significativo en sus estructuras sociales. La influencia de la cultura estadounidense también se reflejó en el cine, la música y la moda, lo que llevó a un cambio en las preferencias culturales de la población. Sin embargo, Japón también mantuvo gran parte de sus tradiciones y valores, como el respeto por la familia, el trabajo arduo y el compromiso con la educación, lo que contribuyó a su rápida recuperación. El renacimiento militar, un Japón pacífico pero protector. Aunque Japón renunció al derecho de tener fuerzas militares ofensivas, la realidad geopolítica de la Guerra Fría hizo necesario que el país mantuviera fuerzas de autodefensa. En 1954, Japón creó las Fuerzas de Autodefensa de Japón, FADJ, una fuerza militar limitada encargada de la defensa del territorio japonés. Aunque estas fuerzas no podían participar en conflictos fuera de sus fronteras, el país estableció una alianza de seguridad con los Estados Unidos, lo que garantizó la protección de Japón en caso de un ataque externo. La existencia de las FADJ fue un tema controvertido durante muchas décadas, ya que algunos japoneses consideraban que cualquier forma de militarización iba en contra del espíritu de la constitución pacifista del país. Sin embargo, la creciente amenaza de la Unión Soviética en Asia y el auge de China como potencia regional hicieron que muchos en Japón aceptaran la necesidad de tener una fuerza militar defensiva. La transformación de Japón en una potencia global.
En las décadas posteriores a la guerra, Japón pasó de ser una nación devastada y derrotada a convertirse en una de las principales economías del mundo. En 1964, Japón organizó los Juegos Olímpicos de Tokio, un evento que marcó su regreso al escenario mundial y simbolizó su completa recuperación. La infraestructura moderna, la tecnología avanzada y la creciente industria del entretenimiento ayudaron a consolidar la imagen de Japón como un líder en innovación y desarrollo. La década de 1980 fue testigo del apogeo del milagro económico japonés, cuando el país se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, solo detrás de los Estados Unidos. Las empresas japonesas dominaron los mercados internacionales, y la cultura japonesa, desde el anime y el manga hasta la moda y la música, comenzó a ganar popularidad a nivel mundial. La lección de la Segunda Guerra Mundial, el pacifismo como pilar nacional. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial dejó una huella profunda en la psique nacional japonesa. La devastación sufrida durante los bombardeos atómicos y la rendición incondicional marcaron la conciencia colectiva del pueblo japonés. Aunque Japón ha reconstruido con éxito su economía y su posición en el escenario global, la memoria de la guerra sigue siendo una parte fundamental de la identidad nacional. El pacifismo, reflejado en la Constitución de Japón, sigue siendo un pilar de la política exterior del país. Japón ha trabajado en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para promover la paz y la cooperación global. Sin embargo, el debate sobre el papel de Japón en la seguridad regional y su relación con las fuerzas militares ha permanecido presente, especialmente con respecto a sus relaciones con China y Corea del Norte. Reflexión final: Japón, una nación renacida. El resurgimiento de Japón tras la Segunda Guerra Mundial es un testimonio del poder de la resiliencia humana a través de una combinación de reformas internas, cooperación internacional y esfuerzo incansable. Japón no solo logró superar la devastación de la guerra, sino que también emergió como una de las economías más dinámicas y avanzadas del mundo. El renacimiento de Japón es una lección sobre el potencial de transformación a través de la paz, la educación, la innovación y el trabajo colectivo, mostrando al mundo que incluso después de la derrota más absoluta, es posible reinventarse y prosperar. A lo largo de los años, Japón ha demostrado cómo una nación puede evolucionar tras la devastación más absoluta, reconstruirse desde las cenizas y redefinir su lugar en el mundo. Lo que comenzó como un país arrasado por la guerra, en ruinas físicas y psicológicas, ha florecido como una de las potencias económicas más influyentes del planeta. A través de su transformación, Japón ha abrazado un modelo de pacifismo y cooperación internacional, redefiniendo las nociones de poder y desarrollo. Sin embargo, el eco de su historia bélica sigue resonando en la memoria colectiva, un recordatorio de los límites de la ambición y el precio de la paz. La historia de Japón, desde la brutalidad de la guerra hasta su resurgimiento, es un testamento de la tenacidad humana y la capacidad de reinvención, pero a medida que el mundo sigue cambiando, la pregunta persiste: ¿cómo puede una nación, marcada por su pasado, navegar el futuro en un mundo cada vez más interconectado y desafiante?